Nos complace mucho saludarles en esta ocasión, con el pleno convencimiento de que hemos tenido un día maravilloso y sobre todo estamos dispuestos para tener un encuentro más con nuestro Dios en esta ocasión. Ayer estuvimos hablando acerca de la mayordomía y los recursos materiales en su segunda parte. La primera parte vimos que era el diezmo, su segunda parte son las ofrendas. Y a través de cada una de ellas pudimos entender que Dios tiene un plan maravilloso para sus hijos y a través de sus hijos un plan maravilloso para su iglesia. Si nosotros somos conscientes de lo que Él ha colocado sobre nuestros hombros, debemos sentir como privilegio de poder colaborar con Dios en la difusión de su reino en esta tierra. Muchas veces los seres humanos equivocamos las directivas de Dios, el camino de Dios, y queremos buscar medios para suplir lo que es esa deficiencia y de todas maneras como quedar bien con la iglesia y quedar bien con nuestro Dios. Voy a leer unas 2 o 3 notas que sería como la parte culminante del tema de ayer, pero a la vez es el enlace del tema de hoy. Y tiene que ver directamente con el manejo de nuestro dinero a través de las ofrendas. Dios nos dice en Patriarcas y Profetas, página 568, si el pueblo de Dios sostuviera liberalmente su causa mediante las ofrendas voluntarias, en lugar de recurrir a métodos anticristianos y profanos para llenar la tesorería, ello honraría al Señor y muchas almas serían ganadas para Cristo. ¿Qué nos está hablando aquí la señora Juárez? Nos está diciendo que si nosotros somos fieles en la devolución de nuestras ofrendas, el Evangelio va a ser más rápido comunicado. En Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 212. En nuestros días, está hablando en los días de la señora Juárez, pero pareciera que la nota se aplica al día de hoy. En nuestros días vemos que las iglesias estimulan las comilonas, la glotonería y la disipación por medio de comidas, ferias, bailes y festivales establecidos con el propósito de reunir fondos para la tesorería de la iglesia. Este es un método inventado por las mentes carnales para conseguir recursos sin realizar sacrificios. Contundente. O sea, ¿cuál es la actitud de una persona? Si tú me das algo, yo te voy a dar algo. Y sabe que generalmente en esas comidas, quien más gana no es la iglesia, quien más gana es el individuo, porque le venden la comida mucho más barata que ir a cualquier restaurante o aún en su propia casa. Una más. En Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 215 y 216. Y aquí nos vamos a sorprender un poco más. Los cristianos presuntos rechazan el plan de Dios para reunir recursos para su obra. ¿Y de qué echan mano para suplir la falta? Dios ve la impiedad del método que adoptan. Los lugares de culto son contaminados con toda clase de disipación idólatra, a fin de ganar un poquito de dinero de los amadores egoístas, de los placeres, para pagar las deudas de la iglesia o sustentar la obra que ésta realiza. Muchas de esas personas no darían por voluntad propia ni un centavo con propósitos religiosos. ¿Dónde en las instrucciones das a Dios para el sostén de su obra encontramos mención alguna acerca de tómbolas de beneficencia, conciertos, ventas de caridad y otros entretenimientos similares? ¿Debe la causa de Dios depender precisamente de las cosas que Él ha prohibido en su palabra, de esas cosas que apartan la mente de Dios de la sobriedad, la piedad
y la santidad. Es muy diciente lo que la hermana Juay habla para nosotros. Y yo creo que ella lo habla de esa manera porque quiere que seamos convencidos de corazón y no que usemos los métodos que el mundo usa, porque estamos entonces como iglesia y como individuos no dependiendo de la voluntad divina, no dependiendo del amor de Dios, no dependiendo del poder de Dios, sino dependiendo de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana de por sí es netamente egoísta. Por eso, en esta noche vamos a hablar de la mayordomía que cumple la divinidad. Eso parece contradictorio, porque hemos venido estableciendo hasta este momento de que Dios es dueño y que Él exige y que Él pide, pero que Él nos ha dado y nosotros administramos y nos convertimos en mayordomos de su gracia y de su bondad. Pero pensar que la divinidad cumple también el propósito de mayordomía pareciera que no cabe en nuestra mente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no estamos habituados a hacer el papel de mayordomos. Queremos tener el papel de propietarios. Hemos leído acerca de Dios, que Él es preexistente, que Él es creador, pero casi nunca pensamos de que Él es sustentador. Y si Él es sustentador, ¿qué significa eso? Que Él está haciendo una labor, que Él está haciendo un trabajo, y ese trabajo lo está haciendo ¿para quién? Lo está haciendo para cada uno de nosotros. ¿Cómo presenta la Sagrada Escritura a la divinidad? La presenta como una unidad. Y particularmente la primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo número 8, nos define quién es Dios. No encontramos una definición, dice Dios es esto, aquello y lo otro. Sin embargo, Juan se atreve a dar una definición de Dios y dice, Dios es amor. Ahora, cuando hablamos de Dios, acuérdense que estamos hablando no de un individuo o de una persona, estamos hablando de tres seres divinos que hacen una unidad. Y cuando decimos en 1 Juan 4:8, Dios es amor, la Biblia tiene que mostrarnos a nosotros que el Padre es amor, que Cristo es amor y que el Espíritu Santo es amor. Si no es así, entonces no vamos a encontrar unidad y vamos a tener algunos méritos para hacer algunos reproches a las exigencias de nuestro Dios. Por ejemplo, en 1 Juan 3:1 nos muestra que el amor del Padre es para con todas las personas sin excepción. En Efesios 3:19 habla acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo y dice que todos deberíamos ser llenos de ese amor. Y en Romanos 15:30 es interesante este versículo porque reúne al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero a la vez hace un énfasis en el Espíritu Santo, mostrando que el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio. Y en esas circunstancias Pablo ora, dice, yo quiero que ustedes oren para que el Espíritu Santo venga en mi auxilio, venga en mi ayuda. Así que, ¿cómo actúan? Es la pregunta, ¿cómo actúan los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vamos a leer dos versículos del mismo autor en diferente libro. Vamos a hablar, en primer lugar, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1 y el versículo número 1. Y después
Vamos a repetir, no digo leer porque lo sabemos lo sabemos de memoria, pero podríamos también leerle Juan 14, 16. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 1? Es muy importante para nosotros. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan. Y leamos de una vez San Juan, capítulo 14 y el versículo número 16. Es muy cortico. Y yo rogaré al Padre y dará ¿qué? Y dará otro consolador. En Apocalipsis vemos cómo es el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, el Padre da una revelación al Hijo. El Hijo recibe la revelación, trabaja, como lo vamos a ver ahora, con lo que ha recibido el encargo de su Padre. Una vez que el Hijo ha cumplido con el cometido de Dios, como dice allá en San Juan 17, en esa oración sacerdotal de Jesús: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, cuando ya Jesús ha consumado su trabajo, ha garantizado nuestra salvación, ha garantizado la eternidad para cada uno de nosotros, entonces, para dar paz, consuelo, esperanza a sus discípulos y por trascendencia a su iglesia, dice, yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Hay dos palabras para otro en el griego. Una es heteros. Heteros es otra persona, que significa que es completamente diferente. Es como decir, aquí está la esposa, y aquí es una persona, y aquí está el esposo, que es otra persona. Dos personas diferentes, pero que llegan a ser uno. Sin embargo, conservan sus diferencias, conservan su peculiaridad, conservan sus características. Pero la palabra que usa Juan aquí es alos. Alos significa otro, pero de la misma ¿qué? De la misma naturaleza. Y en esas circunstancias ellos pudieron entender, porque no podían soportar la idea de que iba a venir una persona diferente a él. Ellos se habían encariñado con Jesús, habían entendido la voluntad de él para con ellos, las esperanzas que había abierto para ellos a través de todo su ministerio. Y ahora le dice, bueno, indefectiblemente, el Padre me dio un encargo, ya cumplí con el encargo, yo tengo que regresar y decirle al Padre, Padre, he cumplido con lo que tú me diste. Pero no se preocupen, porque yo voy a enviar otro ¿qué? Otro consolador. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? El Padre con sus directivas, las directivas transmitidas al Hijo, el Hijo las cumple y ahora encarga ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero todo se hace en una unidad. La situación es por qué tenemos que decir Padre en una circunstancia, Hijo en otra circunstancia y Espíritu Santo en otra circunstancia, para que nosotros podamos humanamente entender los principios que Dios tiene para nuestro propio beneficio. ¿Cómo cumple la divinidad la mayordomía? Ya hemos visto que los seres humanos, los que somos criaturas, Dios dejó directivas
Y hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado analizando hasta este momento. Comenzamos a entender que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces colocó en el hombre los elementos constituyentes de una personalidad, de una persona. Y entonces hemos venido hablando y hablamos de las 4 T de la mayordomía en el hombre. Hablamos del cuerpo como un templo, hablamos de la mente como los talentos, hablamos de los recursos materiales y hablamos también del tiempo. Ahora, quiero decirles, yo les dije que esa era la T a la 4ª potencia. La divinidad cumple con unos regulamentos que tiene que ver en la misma circunstancia. Y es interesante notar cómo la Biblia nos presenta a nosotros, cómo cumplen ellos la mayordomía. Con ellos la mayordomía no se da con la T, con ellos la mayordomía se da con la R. Y también es a la 4ª potencia. Qué interesante, veámoslo. En San Juan 15, 19, vamos a encontrar la primera. Yo la voy a mencionar, no tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas. Cada una de ellas daría un tema. Y viene hablando de la primera, R, Juan 15, 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Te restauraré y delante de mí estarás. Perdón. Dije Juan, es Jeremías. Sí. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19, primera parte. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. La primera cosa que va a hacer la divinidad es restaurar ¿qué? Restaurar una relación que fue quebrantada. En segundo lugar, tenemos a Romanos 5, 18 y Lucas 19, 10. Así que si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí tenemos la número 2, recuperar. Una de las funciones que está cumpliendo en la actualidad lo que es la divinidad. En Efesios 1, 3 y Tito 2 dicen, quien tenemos redención por su sangre. Quien tenemos redención por su sangre. La tercera, redimir. Y la cuarta la encontramos en San Mateo capítulo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras versiones, la palabra salvar está colocada, en vez de ella está rescatar. Entonces, ¿en qué consiste la gran mayordomía de la divinidad? Consiste en restaurar, recuperar, redimir y rescatar. Así que es un trabajo que demanda mucha sabiduría, demanda mucha paciencia y de todo y sobre todas las cosas demanda un amor inconmensurable. Veamos un poco acerca de cómo es que actúa el Padre como mayordomo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, y vamos a leer 2 versículos, el 17 y el 19. San Juan, capítulo número 5, versículos 17 y 19. Y dice así,
Y Jesús le respondió. Está hablando de una curación en el día de sábado. Y tenemos 7 curaciones que Jesús hizo en el día de sábado. Y siempre fue recriminado porque Él estaba quebrantando el sábado. Entonces Jesús le responde a sus acusadores. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No podemos encontrar un solo registro en la Sagrada Escritura viendo al Padre en una obra creativa como la encontramos en el libro de Génesis. No existe. Dios terminó su obra de creación, pero encontramos que Jesús está hablando de que su Padre está constantemente trabajando y que Él, siguiendo el ejemplo de lo que su Padre le había encomendado, Él también está trabajando. Ahora, la pregunta es, ¿Él está trabajando en qué día está hablando ahí? Está hablando en el día sábado. Miren lo que dice Elena de White. En Deseo de toda la gente es página 177. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca. Nunca. Y los hombres no verían nunca descansar de hacer el bien. Por eso, San Mateo capítulo 5 y el versículo 45 expresa que Dios hace que el sol salga sobre todo tipo de persona, sea una persona confiable o no confiable, sea buena o no sea buena. Dios cumple, ya vimos, ¿cierto?, que Él es propietario, que Él es creador, pero que a la vez es sustentador. ¿Qué sucediera en todo el universo si Jesús dijera, el sábado es mi día, el sábado no se trabaja, el sábado, como el mandamiento lo dice, es reposo para Jehová? Todo acabara, y Elena White lo confirma, nunca deja de trabajar, nunca cesa de trabajar, pero siempre trabaja ¿en qué? Siempre trabaja en un bien, en un beneficio para el individuo. No son caprichos. Muchas veces nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista, cuestionamos la observancia del sábado. Y entonces decimos, Dios sabe que yo tengo necesidad, Dios sabe que yo tengo problemas, Dios sabe que yo tengo dificultades. Y he hecho de una u otra manera todos los medios para no trabajar en el día sábado. Y sin embargo no he podido. En esas circunstancias Dios le dice, ¿sabe qué es lo que sucede? El problema no es con el sábado, el problema es con usted. Usted es el que tiene un problema, no es el sábado. Que si el sábado fuera un problema, entonces el problema no era ni del sábado, ni el problema era suyo, el problema era mío, porque yo establecí que el sábado como día de reposo. Así que Dios es responsable de la creación, no solamente del hombre, de los animales, es responsable de toda la naturaleza. Ministerio de Curación, páginas 75 y 76. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre prejuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Y Dios dice en
manuscrito 4 de 1882. Dios está perpetuamente en acción en la naturaleza. Tremendo. Perpetuamente. Ella es su sierva, la naturaleza. La dirige como Él quiere. La mano del poder infinito está perpetuamente en acción, guiando este planeta. El Dios del cielo está constantemente en acción. Su poder es el que hace que prospere la vegetación. Cada aliento, cada latido del corazón es la continua evidencia del poder de un Dios omnipresente. Es Dios el que hace que salga el sol en los cielos, Él abre las ventanas de los cielos y da la lluvia. Debemos de dar gracias a nuestro Dios por la consideración suprema que tiene para con cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1 y Juan 3:16 nos habla de que Dios es responsable para con el hombre. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será ¿qué? Y le será otorgado, le será otorgado. Si algunas cosas que son imprescindibles en nuestra vida, pero no acontecen, es porque yo no le he dado la oportunidad a Dios de que Él actúe en mi favor. ¿Qué nos enseña todo esto? De que Dios el Padre no es egoísta. ¿Qué característica suprema tiene Dios para eso? Vamos a leerlo, El deseo de toda la gente, es página 21. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. ¿No suena eso en lo que hemos hablado anteriormente acerca de la mayordomía del hombre? Que de lo recibido el hombre devuelve, el hombre da. Y dice que mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así que debemos seguir nosotros el ejemplo de nuestro Padre en lo que concierne a la dadivosidad. Da generosamente. En otras palabras, ningún ser humano puede recriminar a Dios por una falta para consigo mismo, para con Él. ¿Qué significa eso? Significa de que Dios tiene la provisión para toda circunstancia buena o adversa que se presente en la vida. Si nosotros no disfrutamos de eso, es porque nosotros estamos siendo infieles en la mayordomía. Pero Dios sigue dando y Él sigue siendo fiel en la mayordomía. Dejemos un poco a un lado la parte de nuestro Dios y adentrémonos un poco en la parte de la mayordomía de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 5 y el versículo 36 leemos de la siguiente manera: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ese versículo es el versículo por excelencia que nos habla acerca de que el Señor Jesús es un mayordomo, en el hecho que Él recibe un encargo, cumple con ese encargo, y entonces Él siente satisfacción de haber cumplido con la mayordomía delante del Padre y delante del universo. Página, desea toda la gente, es página 565. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Ahora, es interesante que en Génesis 1 dice que Dios creó al hombre, hizo todo, los animales, las plantas, todo lo que había. Y entonces solamente pensamos de que Dios nos dio solamente lo que está aquí. Pero dice Elena White que en el don
de Jesús dio el cielo entero. Hay otro tema que quizás en otra oportunidad lo tratemos, la mayordomía de los ángeles. Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado para el raciocinio humano. Todo el plan de la salvación es un derroche de mercedes y recursos. Cuando hablamos de derroche, ¿cierto? A veces es una palabra que como si la usáramos para Jesús y para Dios, como que no es muy conveniente. Porque cuando hablamos de derrochar, ¿significa qué? De que estamos gastando más allá de las posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios nos está dando más allá de nuestras posibilidades. Que no tenemos el por qué nosotros sentirnos completamente menoscabados. Jesús aceptó la gran comisión de ser un mayordomo a pesar de las consecuencias. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús no solamente vino como el Hijo de Dios, sino que se convirtió en el Hijo del Hombre también. Y al convertirse en el Hijo del Hombre, tenía que cumplir con una misión que le iba a costar un sacrificio, el sacrificio del mismo. Y ya vimos anoche que Jesús se dio ¿qué? En sacrificio vivo, y por eso nosotros tenemos que darnos también ¿qué? En sacrificio vivo. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su gran mayordomía está centralizada en lo que es el plan de la salvación para la raza humana. Así que Jesús aceptó todas las directivas divinas. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay una nota que es extraordinaria en el libro Ministerio de Curación, página 380, y dice de la siguiente manera, Cristo en su vida terrenal. Ahora miren lo que Cristo hacía como mayordomo. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Ahora, ¿qué significa eso? Que Él actuaba sin algo que no merecía ser hecho, que estaba haciendo las cosas por llenar espacio y tiempo. No, mire lo que sigue diciendo. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aquí vamos a entender mejor la mayordomía de nosotros a través de la mayordomía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aceptó los planes de Dios para él, con la cual ha sido el problema en la mayordomía de nosotros como seres humanos. Al ser responsables ante Dios, nos cuesta trabajo aceptar los planes de Dios para una vida llena de bendiciones. Y día tras día, dice, aquí está lo importante, y día tras día el Padre se las revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Así que Jesús fue un sabio mayordomo. ¿Cuál fue el alcance de la mayordomía de nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a leer en Colosenses, capítulo 1 y el versículo número 20. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El alcance de la mayordomía de Jesús no solamente tuvo trascendencia en esta tierra. Ya leímos en el día sábado una nota de la hermana White, donde habla que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no solamente tuvo connotaciones para esta tierra,
tuvo connotaciones para el cielo, para los ángeles. Los ángeles estaban a la expectativa de lo que iba a acontecer con Jesús. Y habla también acerca de los otros mundos que estaban también a la expectativa de qué iba a hacer Jesús. ¿Sería vencido o sería vencedor? Y salió vencedor porque él dependió del Padre, aceptó la mayordomía que su Padre le dio. Vamos a ejemplificar la mayordomía de Jesús con una parábola. Vayan juntamente conmigo. Hay 3 parábolas en el libro de San Lucas, en el capítulo número 15, de 3 cosas que se perdieron. Se perdió una moneda, se perdió una oveja y se perdió un hijo. De los 3 vamos a tomar la oveja. La oveja. La moneda no tiene conciencia de estar perdida. La oveja se pierde y no sabe cómo regresar. El hijo se pierde por su propia voluntad y sabía cómo regresar, y menos mal que la parábola muestra de que él supo regresar. ¿Cuál es la estructura de esa parábola? Tenemos una tragedia por una pérdida. Tenemos la diligencia de alguien que busca a eso que se había perdido, y tenemos el gozo del encuentro. Así que en esta ocasión de la oveja perdida, usted vemos que Jesús, cuando le hacía frente, por ejemplo, le hizo frente a Satanás, y le hacía frente también a sus enemigos, particularmente escribas y fariseos, Dios tenía una respuesta teológica para ellos. ¿Qué significa eso? Que siempre Jesús respondía con un versículo de la Biblia a ellos, porque eran de ese tipo de naturaleza. Pero ahora Jesús no usó ninguna palabra de las Escrituras, pero hizo algo muy importante. Usó el testimonio de su propia experiencia. ¿Quiénes estaban allí escuchando a Jesús? Y por eso, ¿por qué usó él esa parábola de la oveja perdida? Allí habían personas que eran pastores, rebaños de ganados, personas que invertían en ovejas, en ganado, y todos ellos podían entender lo que era esa ilustración. ¿En qué consiste la tragedia? El versículo 4 de Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Cuál es la gran tragedia? La pérdida. La pérdida de una ¿qué? De una oveja. ¿A quién representa la oveja en la parábola? Representa a la raza humana. Y para ser más conscientes y ser más cercanos, me representa a mí y le representa también a cada uno de ustedes. A los ojos de Dios, cada ser humano tiene un valor inestimable. Decíamos que para nosotros Cristo es la perla de gran precio. Pero para Cristo, tú y yo representamos la perla del gran precio. Dios ama a todos los seres humanos. No importa si el hombre está completamente perdido. Podemos nosotros negar los esfuerzos de Dios. Podemos apartarnos de Él. Podemos coger otro maestro si queremos. Pero hay una cosa que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer para con el Padre, para con el Hijo y el Espíritu Santo, de que nosotros le pertenecemos a Él, de que todavía somos de quién, de que todavía somos de Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 187. En la parábola el pastor sale en busca de una oveja,
lo mínimo que puede ser enumerado. ¿Cuántas? Por eso dice lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? Cero no cuenta, pero uno, dice uno. Y sin embargo, aunque tenía 100, lo mínimo era uno, deja 99 para ir a buscar la perdida. Así, si hubiera solo una alma perdida, Cristo hubiera muerto por ella. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no pensamos que nosotros somos la única persona que se perdió? Y si pensamos de esa naturaleza, la única persona que se perdió en este mundo fui yo. ¿Qué hizo Cristo? Dijo, vino por mí. Ahora vino por una persona llamada Ailín, vino por una persona llamada Félix, vino por otra persona llamada Jorge, y así por cada quien, por cada uno de nosotros. ¿En qué consiste la diligencia? La última parte dice que dejando las otras aseguradas, fue a buscar la que se había perdido. De los animales más desamparados que existen sobre la tierra es la oveja. Usted ve, cualquier otro animal tiene radar. Y no importa dónde se encuentra, pone a funcionar su radar y encuentra. Nosotros teníamos, yo vengo del campo. Papá tenía una finca, así que había caballos. Después de que salíamos de las actividades por meses en el colegio, al otro día, en la vacación, salíamos para el campo. Y entonces allá había ganado y habían caballos. Y una de las delicias era montar en las tardes a caballo. Los hijos salíamos y a una vuelta a caballo. Y entonces a veces nos mandaban a una persona sola a cierto lugar que no conocíamos. Y entonces nos decía, papá, tiene que ir a tal lugar. Le decíamos, pero es que yo no sé ni cómo regresar. Le dijo, no importa si usted no sabe regresar. Usted móntese en el caballo y el caballo lo va a traer aquí a usted. No tiene nada más que hacer. La ovejita no tiene esa habilidad o esa facultad. Una vez que la oveja se pierde, no sabe cómo regresar. Y ella sigue comiendo y sigue andando. Y en lugar de acercarse al redil, ¿se está alejando al redil. Pero no le importa nada en la diligencia, en la búsqueda. Él sabe que para él representa mucho esa oveja. Así que sin importar que ya está cayendo la noche, si está lloviendo, si es oscuro, si tiene que ir por valles, si tiene que ir por montañas, si tiene que ir por terrenos ásperos, no le interesa a él. Él no piensa ahora en la situación física, piensa en que tiene una oveja que rescatar. Tiene que subir montañas, escalar alturas, poner en peligro su propia vida al tener aún que andar al borde del precipicio. Pero ¿qué dice la parábola? Que viene un momento de alegría. ¿Y cuál es ese momento de alegría? El encuentro, el encuentro. Entonces el pastor va buscando por un lado y otro y de pronto por allá oye el balido de la oveja y dice, la oveja no está muerta. La oveja está, ¿qué? Viva. ¿Será que yo alcanzo a llegar hasta allá? Hasta allá. Y entonces a medida que se va acercando, él se da cuenta que el balido, en lugar de ser más fuerte, el balido está disminuyendo. Dice, la oveja está por morir. Y cuando llega y la encuentra, ¿qué es lo que hace a la ovejita? La coge en sus brazos, la coloca sobre su corazón, la pone junto a su cuerpo y hace que el calor del cuerpo regenere la vida de quién, de esa ovejita. Y una vez que él la trae, y una vez que la rescata, ¿qué actitud asume Jesús hacia la oveja? La mayoría de las personas, cuando alguien comete una equivocación, ¿qué es lo que hacemos? Recriminar la equivocación. ¿Qué hubiera podido hacer Jesús?
hubiera podido allá, quizás con un látigo, y decirle, mire todo lo que usted me ha hecho sufrir. He tenido que salir en la noche, no tengo necesidad de salir en la noche, pero he tenido que salir en la noche por causa tuya. No, no le hizo esa recriminación. Tampoco comenzó a castigarla o a arrearla para ir allá. No, la tomó ¿qué? La tomó en sus brazos. Pero ¿qué es lo más extraordinario de la parábola? En el rescate, en la mayordomía de Jesús. Que una vez que la ha traído nuevamente al hogar, reúne a sus amigos y se pone a contarle la historia, y no solamente eso, sino que la parábola dice, y comienzan ¿qué? Comienzan a cantar porque hay gozo en el corazón por el rescate de una persona, comparada con la ¿qué? Comparada con la oveja. Todo pecador, palabra de vida, página 191. Todo pecador que Cristo salvó, el llamado a actuar en su nombre para salvación de los perdidos. Cuando Dios nos rescata a nosotros a través del trabajo de nuestro Señor Jesucristo, espera que ese rescate sea un aliciente para salir a rescatar a otros. Esa obra fue descuidada en Israel. No es también descuidada por lo que los que profesan ser seguidores de Cristo. Y en la página 191 también el siguiente párrafo. Muchas almas descienden a las ruinas por la falta de una mano extendida para salvarlos. La mayordomía tiene que enseñarnos a nosotros el gran tema del sacrificio personal. ¿Con qué podemos nosotros comparar las exigencias que Dios hace para nosotros a través de lo que Él hace para con cada uno de nosotros? ¿Con qué podemos comparar lo que yo como mayordomo creo? Señor, tú me estás exigiendo mucho. Y cada vez que un mal pensamiento de tal naturaleza venga a nuestra mente, tenemos que hablar y tenemos que pensar en el gran sacrificio de Cristo, que no se puso a pensar en el valor o el riesgo que estaba corriendo, sino que confió en que su Padre le iba a ayudar día tras día. Tenemos que aprender a confiar de esa forma en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Siguiendo las directivas que Dios ha trazado para nuestra existencia. Por eso, en la página 195, el deseo de toda la gente, Elena White dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Veamos un poco acerca de la mayordomía del Espíritu Santo. Estamos ahí quizás regresamos una hoja, vamos al capítulo 14 y vamos a comenzar con el versículo 16, que ya lo leímos al principio. Y yo rogaré al Padre y dará ¿qué? Y dará otro Consolador. Ahora, ¿cuál es la función de la mayordomía del Espíritu Santo? ¿Qué significado tiene de ser otro Consolador? ¿Qué significa? Significa que en un mundo revuelto por el pecado, convulsionado por el pecado, íbamos a tener grandes afugias en la vida, íbamos a tener grandes pesares, grandes angustias. Y ahora el Espíritu Santo es el encargado de traer paz, de traer sosiego a nuestro corazón. Desear a todas las gentes. Página 625. Mire qué lindo. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre
para la exaltación de su pueblo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un don, un regalo. Como todo lo que tenemos de parte de Dios. Este mundo es un regalo, la naturaleza es un regalo, las amistades son un regalo, todo es un regalo. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Dios. Y dice que lo hizo ¿para qué? Lo hizo para su gloria. Nos corresponde a nosotros exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Esto sí es lo más extraordinario, lo más hermoso. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Vayamos entonces al libro de Juan. Estamos en el capítulo 14. Estamos en el capítulo 14 y ahí vamos a encontrar la situación de cómo el Espíritu Santo va a estar actuando. ¿Cómo es el trabajo del Espíritu Santo? Y tenemos que ser conscientes para percibirlo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Vamos a ver a través de 4 preposiciones en el griego cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí en esos 2 versículos encontramos 3 preposiciones que nos indican cuál es la función del Espíritu Santo para nuestra existencia, para nuestra vida. Lo primero que dice, vayamos nuevamente al 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para. ¿Qué significa la preposición para? La preposición para significa uno que está colocado al lado de otro. De ahí viene Paracletos, que es el Espíritu Santo. Es uno que ha sido llamado, ¿cierto? ¿Para estar con quién? Para estar con cada ser humano. Para estar, ¿qué? Estar al lado, uno que está al lado de otra persona. ¿Qué significa eso? Que en nuestras situaciones, en nuestra vida cotidiana, pasamos por diferentes situaciones, algunas de ellas que no quisiéramos que nunca pasaran. Y a veces queremos que los seres humanos nos consuelen y lamentablemente muchos a veces en lugar de consolarnos lo que hacen es afligirnos más. Pero el Espíritu Santo está hecho para que estemos juntamente con Él. Pero dice, sigue diciendo, para, ¿cierto? Para que esté con vosotros. Ahora, ¿qué es con vosotros? Significa junto con, junto con. Ahora, no solamente está a nuestro lado. Aún yo puedo tenerlo al lado y no percibirlo, como nos sucede a veces entre personas. Y a veces les hacen el reclamo, oiga, no faltó sino que me atropellara y yo no te pude observar. ¿Cómo así? Sí, tú estabas ahí. Bueno, estaba al lado nuestro, pero no nos dimos cuenta. Entonces, para tomar conciencia, Dios ha dejado que el Espíritu Santo esté con nosotros. Ahora, cuando estamos con nosotros, significa que cuando voy con, por ejemplo, el esposo y la esposa, ir de gancho, están el uno con quien, están el uno con el otro. Es una de las funciones del Espíritu Santo. Y después sigue diciendo la tercera preposición. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa la preposición en? Significa dentro de.
dentro de. Entonces veamos, si yo le permito al Espíritu Santo estar a mi lado, esa influencia me va a llevar a que esté conmigo. Pero no es suficiente de que Él esté conmigo. Lo importante es que Él esté dentro de mí. Ahora, ¿qué significa eso? Si Él está dentro de mí, ya no soy yo el que estoy actuando. ¿Es quién? Es el Espíritu Santo a través de mí. Y un versículo para entender, que no está ahí, para entenderlo, la cuarta preposición está en el libro a los Romanos. El capítulo 8 y el versículo número 11. Romanos capítulo 8 y versículo número 11. Y dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por. La preposición por significa día. O sea, no significa, es día en griego. Y significa en lugar de. ¿Sabe cuál ha sido el problema con nosotros como seres humanos? ¿Por qué tenemos que estarnos arrepintiendo constantemente de mis acciones? En primer lugar, porque a veces no me gusta la compañía de la divinidad. Otras veces la acepto. Y aún le digo, ven a mi lado, ven conmigo. Pero lo importante no es que esté, ¿cierto?, a nuestro lado, juntamente con nosotros, dentro de nosotros, sino que esté por nosotros. Y si permitimos que eso acontezca en nuestra vida, mis apreciados hermanos, estamos permitiéndole que la gran mayordomía de la divinidad sea una realidad en nuestra vida. Y si eso es una realidad en nuestra vida, no nos va a costar ni un solo trabajo para aceptar la mayordomía que yo tengo que desarrollar para la raza humana y para Dios. El Señor nos bendiga. Y que seamos seguidores del plan de la mayordomía de Dios.